Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí al Arrecife. Hoy vengo a hablaros de uno de los productos más conocidos y más consumidos en el mundo. Se trata del huevo. Pero a pesar de ser uno de los alimentos más tradicionales presentes en todas las culturas y que nos acompaña desde el albor de los tiempos, todavía, a día de hoy, hay dudas sobre su consumo. Una de las preguntas más habituales que podemos encontrarnos respecto al consumo de huevos es si es bueno o no tomar huevos. ¿Pero por qué esta duda? ¿Por qué dudamos de un alimento que está presente en todas las culturas, que está desde tiempos inmemoriales en nuestras dietas y que es la base de la alimentación no solamente del hombre, sino de muchas otras especies? Bien, esto es debido a que hay informaciones contradictorias respecto al consumo de huevos. Durante mucho tiempo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se afirmaba con contundencia que el consumo de huevos subía el colesterol, que no era cardiosaludable y que no debíamos de pasar de más de 3 huevos a la semana en nuestra dieta. Sin embargo, de poco para acá, de pocos años para acá, se nos dice que no solamente podemos comer huevos, sino que además son cardiosaludables, que no presentan ningún tipo de riesgo a la hora de su consumo. ¿Con qué nos quedamos? Y sobre todo, ¿por qué hay esta divergencia de opiniones? Bueno, hay que hacer un pequeño inciso, y es que los estudios pueden variar en función del laboratorio que los haga, en función de los elementos y de la información que se disponga en el momento de realizar el estudio y sobre todo dependiendo de quién te pague el estudio. Os voy a poner una anécdota que os va a dar la pista de por qué se contradicen muchos estudios y por qué un alimento hoy está de moda y mañana. Fijaros, a día de hoy nadie duda de las bondades del aceite de oliva. Pues, aunque os parezca increíble, en los años 60 o 70 en España se llegó a decir que el consumo de aceite de oliva producía colesterol. ¿Pero por qué? ¿Cómo se pudo llegar a esa conclusión? Bien, un estudio es como la estadística. Tú puedes coger un dato en concreto, sacarlo, aislarlo y a través de ahí puedes justificar que un producto es bueno o malo según te convenga. En este caso, ¿por qué convenía decir que el aceite el aceite de oliva era malo? Bueno, porque hubo una campaña en un momento concreto que se quería introducir en España, en zonas de bajo rendimiento o zonas de secano, interesaba meter el cultivo del girasol. Interesaba estratégicamente y económicamente, pues, crear cultivos de girasol por su rentabilidad o los parámetros que ellos estudiaron en su momento. Lógicamente, la población española, que consumía mayoritariamente aceite de oliva, necesitaba consumir aceite de girasol para dar salida a esos nuevos cultivos e incentivar a los agricultores de la época a su cultivo. Por tanto, se hizo un estudio sesgado, cogido con pinzas, en el cual se alababa las bondades del aceite de girasol a la hora de bajar el colesterol. Que ciertamente el aceite de girasol, sobre todo el que es de alto oleico, baja el colesterol, pero eso no significa que el aceite de oliva lo suba, ni mucho menos. Pero se cogieron datos de uno y otro, según interesaban, para justificar el consumo del aceite de girasol y así poder implantar masivamente terrenos de cultivo de girasol. ¿Empezáis a entender por qué un alimento puede estar de moda hoy, mañana no, porque un día puede recomendarse su consumo y otro no? Muchas veces hay detrás intereses económicos que no tienen nada que ver con la realidad del producto. Dicho esto, vamos a lo que nos ha traído aquí, que no es otra cosa que el huevo. Bien, se nos dice en los años 90, 80, 2000 que el huevo es malo. Ahora se nos dice que todo lo contrario. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que, como cualquier otro alimento consumido en su justa moderación y cantidad, no presenta ningún riesgo. No tiene riesgo cardiovascular. Hablamos de ingestas normales que podrían traducirse en
una media de un huevo diario, o si queréis 2, pero vamos, 7, 10 huevos por semana. Nada que ver con los 3 que nos advertían en el siglo pasado. Es más, podéis incluso tomar más cantidad. Si os dais cuenta, eso significa que como es una media de 1 o 2 huevos diarios, yo me puedo comer hoy una tortilla de patata que lleve en mi porción 3 huevos, pero si mañana no como ninguno, pues ya estoy en la media, ¿vale? Me puedo comer un par de huevos fritos, tampoco uno come una tortilla, no pasa nada, ¿vale? Es más, el huevo es un alimento extremadamente nutritivo. Lleva proteína sobre todo de alta calidad, muy biodisponible. Lleva sales minerales interesantes, lleva vitaminas del grupo B, incluso vitaminas del grupo A. Lleva una cantidad de nutrientes que hacen de un alimento extraordinariamente aconsejable. Fijaros, el huevo no deja de ser un embrión que luego crece y de ahí tiene que salir vida. Por eso está protegido de una serie de nutrientes para garantizar el desarrollo del futuro animal que sale del huevo. Pasa un poco como cuando se toman brotes. Oye, ¿por qué es mejor tomar un brote de soja que la soja en sí, o un brote de cualquier semilla, o un brote de alfalfa? Porque en el momento de la eclosión de la vida de esa semilla, tiene que estar rodeada de todo lo que necesita, de todos los nutrientes para que empiece a funcionar y no tenga problemas hasta que pueda echar raíces y funcione de forma autónoma. Por tanto, los brotes de soja y los huevos son productos que están diseñados para que tengan todos los nutrientes hasta su desarrollo autónomo. Por eso son beneficiosos nutricionalmente hablando. Así que podéis consumir huevos con total tranquilidad. Y si sois personas sanas, no tengáis miedo por la cantidad, siempre que hablamos de cosas con cabeza. No vamos aquí a emular a Paul Newman cuando se comió 50 huevos cocidos, ¿vale? Hablamos de cantidades normales. Si lleváis una vida normal, tenéis una vida equilibrada, porque ahí también, cada vez que hablemos de un consumo excesivo excesivo o incluso menor de lo habitual, tenemos que hacerlo siempre no en términos absolutos, sino relativos. Claro, si yo tomo huevo, pero el huevo está frito y con patatas fritas y con una tira de bacon, entonces ahí sí. Pero la culpa no es del huevo, la culpa es de lo que acompaña al huevo, ¿vale? Entonces el huevo nutricionalmente perfecto. ¿Problemas cardiosaludables en personas sanas? Ningún problema. Una persona que tenga un problema de corazón o de colesterol alto tiene que medir todo, ¿pero por qué? Porque a nada que te pase, si ya estás en el límite, no te va a ayudar, ¿vale? Pero incluso el colesterol, hemos hablado en este programa muchas veces y hemos dicho que lo van bajando artificialmente para vender otro tipo de productos como las estaminas, etc. Pero como eso ya lo hemos tratado en otros trabajos, no vamos a hacer mayor incidencia, ¿vale? Más preguntas sobre el huevo. ¿Qué tipo de huevo debemos de consumir? Bueno, yo os recomiendo que consumáis huevos ecológicos o huevos camperos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los huevos industriales tienen el problema de que los ciclos de desarrollo del huevo están alterados, ¿vale? En las gallinas de granja se les cambia la luz, los ciclos del sueño, los ciclos de la luz, de la vigilia a través de luces, para que desarrollen rápidamente. Es decir, si una gallina pone su primer huevo a X tiempo, con estos métodos las granjas acortan ese tiempo para que empiecen a producir huevos antes de lo natural, ¿vale? ¿Cómo sabemos que un huevo es bueno? Bueno, mirad, en Europa lo tenemos muy fácil. Desconozco si la legislación americana, y cuando digo americana me refiero a todo el continente, no solo Norteamérica, según los países tiene una legislación. Si lo sabéis, por favor me lo hacéis saber a través de la sección de comentarios, para saberlo yo el primero, y luego para poder compartir esa información. En lo que a Europa se refiere, todos los huevos vienen sellados. Ahora mismo vais a empezar a ver una imagen. Bien, en la imagen que estáis viendo, veis que hay un sello con una serie de números. Bueno, ¿qué son todos estos números? Bien, estos nos van a indicar el tipo de huevo, el país, la región y la granja de procedencia. Pero quedaros con los más importantes, que son el primero o los dos primeros. Bien, os encontraréis ahí que pone un 0, un 1, o un 2 o un 3. Eso es lo primero que os vais a encontrar.
Eso es, de toda la información que nos da, lo más importante. Cuanto más alto es el número, del 0 al 3, peor es la calidad del huevo. ¿Por qué? Bien, 0. Se trata de huevo ecológico, totalmente criado en suelo, con alimentación natural y en pequeñas explotaciones donde no hay un gran número de individuos. El 0. Si pone un 1, es huevo procedente de gallinas camperas. Las gallinas camperas son gallinas que se alimentan no en cautividad, sino semi-cautividad, donde las granjas no son masificadas y donde el animal corre por un espacio o un terreno. Se diferencia de la ecológica en que básicamente, si es lo mismo, viene a ser lo mismo en cuanto a sitio donde se desarrolla, el tipo de vida que lleva, se respetan los ciclos de crecimiento, pero, a diferencia del 0 de la ecológica, no se controla exhaustivamente el tipo de alimentación que lleva, ¿vale? Es decir, en la ecológica lo que come es ecológico y en el 1, la campera, si bien lleva la misma vida que el grupo 0, la alimentación no está tan controlada, si bien es verdad que no utilizan tanta cantidad de pienso. Ya nos vamos a números más altos, que son los más baratos y los más consumidos. Nos encontramos con el 2. El 2 significa que la gallina que ha puesto el huevo está criada en el suelo. Son granjas, llevan alimentación mayoritariamente de piensos, pero no están enjauladas, están en el suelo. Son miles de gallinas, pero que andan por el suelo, no están enjauladas, pueden moverse. Y nos vamos al peor de todos, uno que yo creo que debería de ya desaparecer, y que podemos hacerlo desaparecer simplemente no consumiéndolo. Se trata del grupo 3. Los huevos que empiezan por 3 proceden de gallinas enjauladas, ¿vale? Que toda su vida la hacen dentro de una jaula. Jaula en la que pueden haber 10, 15, 20, 30, no desconozco exactamente, tenía la información, pero como se va actualizando según directivas de la Unión Europea, no sé la cifra ahora exacta, pero vamos, un número elevado de miembros por jaula. Luego veis unas siglas, pues ES sería España, DE Alemania, FR Francia, es decir, las dos letras que veis hablan del país de origen. Luego hay dos números que identifican la región dentro de ese país y el resto identifica el número de la granja. Bien, con esta información vosotros ya tenéis el poder de elegir lo que más os convenga. Bien, otra cosa, los huevos, recomendable siempre dentro de su envase, dentro de la nevera. Lavar el huevo antes de cocinarlo no es estrictamente necesario si se va a freír o se va a cocer, ya que el proceso de cocción o de fritura va a acabar con las posibles bacterias que presente el huevo. Aunque ya os adelanto que la cáscara preserva perfectamente, es una barrera que impide que se transfieran algunas bacterias como la E. coli, que suele estar presente algunas veces en la cáscara, con el interior. Y a la hora de comer los huevos, pues lo mejor serían cocidos o escalfados. Crudos no es recomendable. Y aquí si hago un inciso, si vais a hacer mayonesa, donde sí tenéis que utilizar la yema, ahí sí es donde tenéis que lavar la cáscara, para que en el proceso de abrirlo no pueda transferirse parte de las bacterias al interior. Así que cuando hagáis mayonesa, ahí sí que tenéis, pero un poquito con agua. Limpiáis el huevo con agua, luego lo abrís y ya lo podéis hacer vuestra mayonesa. En el resto de los casos, insisto, fritura o cocción, ya se encarga el proceso técnico de acabar con cualquier tipo de bacteria. Nada más, si tenéis cualquier otra duda sobre los huevos, pues utilizad la sección de comentarios para hacérmela llegar. Pero básicamente, a modo de resumen, podéis comer con tranquilidad los huevos, es un gran alimento, mejor conservarlo en nevera. Solo es preciso lavarlo cuando vaya a hacerse mayonesa o consumir crudo, no se recomienda su consumo crudo y en el caso de fritura o de cocción no presenta mayor problema. E importante, código de los huevos, leerlo. Ha costado mucho trabajo conseguir que esa etiqueta fuera obligatoria. Hay grupos de presión, gente que lucha por nuestros derechos,
que lucha por informarnos, que quiere defender a los consumidores y han batallado muy duro para que se consiga poner en el huevo la etiqueta que da toda esa información. Si hay gente luchando por esos derechos y luego nosotros no nos molestamos ni en leer la etiqueta de los huevos, el trabajo de esa gente no ha servido de mucho. Nada más, nos vemos en próximos vídeos. Por cierto, hablando de dudas y de grandes mitos de la alimentación, no os perdáis el próximo vídeo porque vamos a hablar sobre el picante. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Produce cáncer? ¿O por el contrario, lo evita? No os perdáis el trabajo sobre el picante el próximo día, aquí, en el Arrecife.